Todos en el estadio lo sabían. Todos frente a la televisión también. Arjen Robben recibía la pelota abierto por derecha. Amagaba sutilmente hacia afuera, recortaba hacia adentro con su zurda mágica y disparaba al segundo palo. No era un truco, no era un engaño, era una sentencia. Cada vez que recibía, el público contenía el aliento. No por sorpresa, sino por inevitabilidad. Sabías lo que iba a hacer, sabías que iba a recortar, sabías que iba a disparar. Y aún así, no podías hacer nada para detenerlo. ¿Cómo es posible eso en el deporte más impredecible del mundo? ¿Cómo un jugador que repitió una y otra vez la misma jugada terminó convirtiéndose en una de las armas ofensivas más temidas del fútbol? Hoy te vamos a contar la historia de Arjen Robben, el monopié imparable. Competitie dus van deze, Arjen Robben! Una historia de perfección, de resiliencia y de cómo dominar un solo movimiento puede ser suficiente para entrar en la eternidad. Así que no te despegues, porque al final te haremos una pregunta que solo los verdaderos fanáticos del fútbol podrán responder. Vamos al principio de todo. Bedum, Países Bajos. Un pueblo pequeño, un niño con una zurda prodigiosa y una obsesión que cambiaría su destino para siempre. Desde muy chico, Arjen Robben entendió algo que muchos profesionales tardan años en descubrir. No se trata de hacer todo. Se trata de hacer algo mejor que nadie. Mientras otros niños querían aprender a usar las dos piernas, Robben hizo algo que sonaba loco. Se enfocó solo en su zurda. No quería ser equilibrado. Quería ser letal. En su pueblo, Bedum, la mayoría de los chicos jugaban por diversión. Robben entrenaba como si la Champions dependiera de ello. Fue parte del famoso método Koerber, un sistema de enseñanza que no priorizaba los partidos ni la táctica, sino la técnica pura. Regates, cambios de ritmo, control de balón. Todo, repetido cientos de veces, hasta que se volviera automático. Día tras día, Robben repetía los mismos movimientos. Recortes, conducciones, disparos con su zurda. Mientras sus compañeros soñaban con ser completos, él perfeccionaba su especialidad. Y esa obsesión no era vista como un defecto. En los Países Bajos la filosofía era clara. Potencia tu talento natural en lugar de corregir lo que no tienes. El resultado fue un adolescente diferente. No era el más alto. No era el más fuerte. Pero era el que más daño hacía con un solo toque. A los 12 o 13 años, Robben ya jugaba como un veterano. Leía el partido. Entendía cuándo acelerar, cuándo recortar, cuándo definir. En un deporte donde la improvisación es valorada, Robben estaba construyendo su propio camino. Ser el jugador más predecible, pero al mismo tiempo el más imparable. Su historia apenas comenzaba, pero su esencia ya estaba clara. Especialización total. Cuando el FC Groningen lo descubrió, no dudaron. Ese chico no era normal. Era diferente. Y en el fútbol, a veces, ser diferente es lo único que necesitas para triunfar. Así empezó la carrera de un zurdo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre cómo entendemos la banda derecha en el fútbol. Robben debutó profesionalmente en el FC Groningen con solo 16 años. Un adolescente delgado, con rostro tímido y piernas veloces, que rápidamente empezó a llamar la atención de todos. En cada partido hacía lo mismo. Recibía en la banda derecha, encaraba, recortaba hacia adentro y disparaba con su zurda. Y en cada partido eso funcionaba. La gente pensaba que sería una moda pasajera, que, en cuanto los defensores se acostumbraran, su jugada perdería efecto. Pero pasaban los partidos. Y no lo frenaban. Robben no tenía repertorio amplio. No hacía bicicletas. No tiraba caños. No necesitaba malabares. Tenía una idea, una jugada, un plan, y la ejecutaba con una precisión quirúrgica. En poco tiempo, se convirtió en el jugador más peligroso del Groningen. Convirtió goles, generó penales, asistió compañeros,
Y todo con una fórmula tan simple como efectiva. Los grandes clubes de los Países Bajos ya lo miraban, el Ajax, el Feyenoord, pero fue el PSV Eindhoven quien se adelantó. Lo ficharon en 2002, tenía 18 años, y estaba a punto de dar el gran salto. En el PSV, Robben no tardó en brillar. Desde el primer entrenamiento, los veteranos entendieron que había llegado un jugador especial. Aquel chico que solo usaba una pierna era imposible de detener. Su cambio de ritmo, su manera de perfilarse para el disparo, su frialdad frente al arco, era todo de élite. Hizo una dupla temible con Mateja Cashman y juntos llevaron al PSV a conquistar la liga neerlandesa. Pero lo más importante fue lo que generó su nombre fuera del país. Los ojeadores de Europa ya no hablaban de una joven promesa de Holanda. Hablaban de un extremo zurdo que era capaz de ganar partidos con una sola acción repetida. Y así fue como apareció el Manchester United. Sir Alex Ferguson lo invitó personalmente a recorrer las instalaciones del club. Le ofrecieron sumarse al proyecto, pero algo no encajó. La oferta económica era baja, y Robben y su entorno entendieron que merecía más. Fue entonces cuando el Chelsea de Roman Abramovich entró en escena. Tenían dinero, un nuevo entrenador con hambre de títulos, y querían fichar talento joven sin esperar años para ver resultados. Robben lo vio claro. Era su oportunidad de entrar a una de las ligas más duras y populares del mundo. En 2004 firmó por el Chelsea. Tenía 20 años, pero ya estaba acostumbrado a romper expectativas. Lo que no sabía era que en Inglaterra se enfrentaría al primer gran desafío de su carrera, su propio cuerpo. Cuando Arjen Robben aterrizó en Londres en 2004, lo hacía como una joya europea. Tenía velocidad, técnica y una zurda que ya era famosa en los resúmenes de YouTube y en las reuniones de scouting. Chelsea, con José Mourinho recién llegado al club, estaba armando un equipo para ganar todo, y Robben era parte clave del plan. Pero apenas llegó, todo se torció. En un amistoso de pretemporada sufrió una fractura en el pie. Antes de debutar oficialmente, ya estaba en el quirófano. El joven Robben pasó sus primeros meses en Inglaterra como espectador. Fue un golpe duro, porque llegaba con presión, con expectativas y con la necesidad de adaptarse a un fútbol más físico, más rápido y más brutal que el neerlandés. Finalmente, debutó. Y cuando lo hizo, el impacto fue inmediato. En sus primeros partidos, Robben mostró por qué lo habían fichado. Imparable por la banda, letal en el 1 contra 1, preciso al disparar. Era diferente, era peligroso. Y Mourinho lo sabía. El portugués, un entrenador obsesivo, valoraba la eficacia por encima de todo. Y Robben, con su jugada simple pero letal, era una garantía. No necesitaba 1000 intentos. Le bastaba una buena acción para cambiar un partido. Con Robben en forma, Chelsea era dinamita pura. Ganaron la Premier League con récords históricos y una solidez defensiva que impresionaba. Robben y Damien Duff se turnaban en las bandas, y los laterales rivales no sabían cómo contener tanta velocidad. Pero el problema fue que Robben no estaba en forma muy seguido. Las lesiones musculares comenzaron a acumularse. Distensiones, recaídas, sobrecargas. El calendario inglés no perdona. Y Robben, aunque joven, tenía un historial físico complicado. Cada vez que parecía encadenar 5 partidos seguidos, algo lo frenaba. Y Mourinho, aunque lo admiraba, era un entrenador exigente. No quería jugadores geniales cada tanto. Quería soldados disponibles siempre. Y Robben, para su desgracia, no podía prometer eso. La relación se fue enfriando. Robben pasó de ser indiscutible a ser una variante. Y mientras tanto, el Chelsea seguía fichando. Competencia interna, menos minutos, más presión. Robben se mantenía firme. Cada vez que volvía de una lesión, lo hacía con el mismo estilo. Vertical, agresivo, sin miedo. Pero era evidente que Inglaterra no le daba el margen para brillar con continuidad. No por nivel, por condiciones. Jugaba en campos pesados, contra defensas que no tenían problema en ir al choque duro. Su cuerpo, trabajado desde la infancia con repeticiones técnicas pero sin tanta carga física, parecía decir basta cada vez que se exigía al máximo.
Aún así, en su paso por Chelsea, Robben ganó títulos, 2 Premier League, una Copa de la Liga, una Community Shield. No era un paso menor, pero tampoco fue una explosión como muchos esperaban, y Robben lo sabía. Sentía que no estaba rindiendo al nivel que podía dar. Sentía que su mejor versión estaba retenida por la constante recuperación, el temor a recaer y la frustración de no tener ritmo. Entonces llegó una llamada, una oferta imposible de ignorar. El Real Madrid quería a Robben. Florentino Pérez lo veía como una pieza clave para reconstruir al club más exigente del planeta. Y para Robben significaba una nueva oportunidad, un nuevo idioma, una nueva liga, un nuevo reto. Pero la misma zurda, la misma jugada, estaba listo para intentarlo otra vez. En 2007, Arjen Robben llegó al Real Madrid por 36 millones de euros. Era uno de los fichajes estrella de ese verano. Un jugador que, a pesar de sus altibajos físicos en Inglaterra, seguía siendo considerado una joya táctica y ofensiva. La prensa española lo recibió con expectativas altas. El rayo de la banda derecha, decían algunos. Otros lo comparaban con los extremos históricos del club. En el Bernabéu no había lugar para tibios. Tenías que rendir, y rápido. Y Robben lo intentó. Su adaptación fue buena. El fútbol español era menos físico que el inglés, y eso le permitió explotar mejor su técnica y su velocidad en corto. Con jugadores como Van Nistelrooy, Sneijder y Guti, Robben encontró espacios y conexiones que lo hacían brillar. Jugando por la banda derecha, se convirtió en un arma recurrente. Recibía, encaraba, recortaba, disparaba. Lo de siempre. Y funcionaba. En su primera temporada, el Madrid ganó la Liga. Robben no jugó todos los partidos, pero sí fue decisivo en varios. Se entendía bien con Schuster, su técnico, y los hinchas empezaban a ver en él una amenaza real cuando estaba en forma. Pero la palabra clave era esa: ¿cuándo? Porque las lesiones no desaparecieron. Cada vez que Robben alcanzaba su pico de forma, una molestia lo frenaba, una sobrecarga, un desgarro, una recaída. El cuerpo no le daba tregua. Y eso, en el Real Madrid, se paga caro. En un club donde los focos están prendidos las 24 horas, cada baja se convierte en una novela. La prensa lo tildó de frágil, irregular, el eterno lesionado. Pero quienes lo vieron jugar esos años lo recuerdan bien. Cuando estaba en el campo, era diferencial. Su jugada funcionaba incluso en la liga, y lo hacía contra rivales de nivel. Robben no necesitaba 10 oportunidades por partido. A veces con una era suficiente para marcar la diferencia. En la temporada 2008-2009 tuvo tramos brillantes, marcó goles importantes, fue figura en partidos clave y demostró que tenía calidad de sobra para vestir de blanco. Pero entonces llegó el gran terremoto. En 2009, Florentino Pérez volvió a la presidencia del Real Madrid y trajo consigo el proyecto de los Nuevos Galácticos. Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, 4 nombres que revolucionaron el mercado, y también el vestuario. La directiva necesitaba hacer caja, y aunque Robben no quería irse, entendió lo que venía. El club tenía que liberar espacio y recursos, y él era uno de los elegidos para salir. Su salida no fue un escándalo, fue fría, administrativa. Un fichaje nuevo entra, otro sale. Así funciona el Madrid. Robben confesó años después que no quería marcharse, que sentía que estaba en su mejor momento físico, que aún podía dar mucho más al club. Pero la decisión estaba tomada, y lo que parecía un paso atrás terminó siendo el inicio de la etapa más gloriosa de su carrera. Un nuevo destino lo esperaba. Un club con historia, con hambre, con un plan. El Bayern de Múnich se convirtió en su nuevo hogar, y allí Arjen Robben dejó de ser promesa, dejó de ser duda, y se convirtió en leyenda. Cuando Robben aterrizó en Alemania en agosto de 2009, lo hizo con una mezcla de alivio y desafío. El Real Madrid le había cerrado la puerta, pero el Bayern le abría otra, con la promesa de convertirlo en protagonista absoluto. Y desde el primer minuto, lo fue. Debutó en la Bundesliga con una actuación que pareció un aviso al mundo. Ingresó desde el banquillo y marcó 2 goles. En apenas un puñado de minutos, hizo lo que mejor sabía hacer:
desbordar por derecha, recortar hacia el centro y clavarla al segundo palo con su zurda. La afición del Bayern entendió rápido que no era un jugador cualquiera. Lo ovacionaron de pie, y así comenzó una etapa dorada. Con Louis van Gaal como entrenador, Robben encontró lo que no había tenido en Londres ni Madrid: confianza incondicional. El técnico lo conocía bien y lo entendía mejor. Le dio libertad para atacar, para hacer su jugada, para arriesgar sin miedo a fallar. El Bayern también supo cómo rodearlo. En poco tiempo, su sociedad con Frank Ribery se volvió una de las más temidas de Europa. Jugaban por bandas opuestas, pero se conectaban como si llevaran años jugando juntos. Nació el dúo Ribery, letal, vertical, imparable. Ese primer año, Robben llevó al Bayern a ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y además a la final de la Champions League. En semifinales contra el Lyon fue el mejor. En cuartos contra el Manchester United, marcó uno de los mejores goles de su carrera, un zurdazo de volea tras un córner, desde fuera del área, que se coló como un misil en el ángulo. En la final, ante el Inter de Mourinho, no pudo brillar. El equipo alemán cayó por 2-0, y Robben se fue con la frustración de haber llegado tan lejos, y no poder levantar el trofeo. Pero ya no era el joven del Chelsea, ni el señalado del Madrid. En el Bayern, Robben era estrella, ídolo y símbolo. En la temporada siguiente, pese a algunas lesiones, siguió siendo clave. Cuando estaba sano, era titular indiscutido. Su jugada clásica seguía funcionando como el primer día. Y eso es lo que más desconcertaba a los rivales. Sabían exactamente lo que iba a hacer. Podían estudiarlo 1 y 1000 veces. Pero aún así, no podían evitarlo. Robben afinó su movimiento hasta el punto de convertirlo en ciencia. Su timing era perfecto. Sabía exactamente cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo enganchar. Lo hacía con tal velocidad que el defensa quedaba paralizado. Además, su remate de zurda era cada vez más preciso. Si le dabas 1 metro, te vacunaba. Si lo presionabas, te amagaba. Si lo marcabas en zona, entraba como cuchillo en mantequilla. A diferencia de otros extremos, Robben no necesitaba variedad. Tenía una jugada, pero la hacía mejor que nadie. Y lo más importante, su mentalidad había cambiado. Ya no era solo talento, era madurez, liderazgo, experiencia. Se convirtió en referente dentro y fuera del campo. Los jóvenes lo observaban en cada entrenamiento. Aprendían no solo de su calidad, sino de su disciplina brutal. Robben era el primero en llegar, el último en irse. Porque más allá de su zurda, había algo que lo definía: la obsesión por mejorar. Y aunque las lesiones seguían apareciendo de vez en cuando, ya no lo frenaban como antes. Robben había aprendido a convivir con el dolor, a adaptarse, a cuidar su cuerpo como una máquina de precisión. Con el Bayern estaba construyendo algo grande. Y aún faltaba el capítulo más importante: la redención en Champions League, temporada 2011 a 2012. It's done well. Robben is there! Arjen Robben! Has surely won it for Bayern Munich. El Bayern tenía todo: talento, experiencia, hambre y algo más. La final de la Champions League se jugaría en el Allianz Arena, su propia casa. Era una oportunidad única: levantar el trofeo más importante de Europa delante de su gente. Y todo apuntaba a que así sería. Llegaron a la final enfrentando al Chelsea, un equipo inglés que venía de una temporada caótica, con cambio de entrenador incluido. En el papel, el Bayern era el favorito absoluto. La ciudad de Múnich ya soñaba, la atmósfera era eléctrica, y Robben, como siempre, estaba en el centro de todo. Su temporada había sido irregular, marcada por molestias físicas, pero para esa final estaba listo. El partido fue un asedio constante del Bayern, ocasiones por todos lados. El Chelsea apenas salía de su campo, pero el gol no llegaba. Hasta que finalmente, Thomas Müller marcó de cabeza en el minuto 83. El estadio explotó. El título parecía asegurado. Pero 5 minutos después, en una jugada aislada, Didier Drogba igualó de cabeza tras un córner. Silencio absoluto, como si alguien hubiera cortado la energía del estadio. El partido se fue al tiempo extra.
Y ahí, el destino puso en bandeja una nueva oportunidad. Penal para el Bayern, una ocasión de oro. Y el encargado de ejecutarlo fue Arjen Robben. Era su momento, el escenario perfecto para reivindicarse, para pasar a la historia como el héroe. Colocó el balón, respiró hondo, tomó carrera y falló. Petr Cech, arquero del Chelsea, se lanzó al lado correcto y detuvo el disparo. El estadio se vino abajo. El Bayern, emocionalmente roto, no pudo reponerse. En la tanda de penales, el Chelsea fue más certero. Drogba anotó el definitivo y los ingleses levantaron la Champions. En Múnich. Fue un golpe brutal. Para el club, para los jugadores y, especialmente, para Robben. La prensa no tuvo piedad. Lo titularon como el culpable. Lo llamaron blando, poco fiable, el que desaparece cuando más se lo necesita. Y lo peor, muchos en su propio país comenzaron a dudar de él. La imagen del penal errado quedó grabada en la memoria colectiva. No ayudó que meses antes, en el Mundial 2010, también había fallado una ocasión clara contra Casillas en la final ante España. La etiqueta de fracasa en los momentos grandes parecía irreversible. Pero Robben no se escondió, no dio excusas, no culpó a nadie, siguió entrenando, siguió trabajando, siguió preparándose. El Bayern, en lugar de desmontarse, se reforzó. Llegó Jupp Heynckes con ideas claras, se apostó por mantener la base del equipo y reforzar con inteligencia, y se marcó un solo objetivo: revancha. Robben, tocado en su orgullo, tenía claro que no podía terminar su historia así. Ya no jugaba para demostrar que era bueno. Jugaba para demostrar que también podía ser decisivo en los momentos grandes. Y fue así como nació el Robben más letal, más enfocado, más determinado que jamás se había visto. No hablaba de venganza, pero se le notaba en la mirada. En cada entrenamiento, en cada partido, estaba acumulando energía para el gran salto. Faltaba una temporada y un escenario. Wembley 2013. Temporada 2012 a 2013. El Bayern estaba de vuelta, más fuerte, más maduro, más despiadado. Después de las heridas del año anterior, el equipo se reconstruyó desde la rabia. Ganó la Bundesliga con una superioridad nunca vista. Dominó cada partido, cada rival, cada centímetro del campo. Y en la Champions League, el mensaje fue claro. El Bayern había vuelto para destruir. En semifinales se cruzaron con el Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi. Muchos pensaban que sería una batalla igualada, pero no fue una batalla, fue una masacre. It's time for this semi-final first leg. Your commentators Andy Townsend and first Clive Tilsley. Lionel Messi hasn't done anything extraordinary for 2 whole weeks now. He hasn't been fit for 3 weeks, but that didn't stop him turning. 7-0 en el global, una paliza histórica. Y sí, Robben fue figura. En la vuelta, en el Camp Nou, hizo lo que llevaba años perfeccionando. Corrió por la banda, recortó hacia adentro y la clavó con la zurda al segundo palo. Golazo. La final de la Champions estaba servida. Bayern Múnich contra Borussia Dortmund. And Bayern Munich. Let's hope that the game itself is not a stalemate this evening. Mario Götze, when his semi-final second leg hamstring injury failed to recover in time, his replacement tonight. Un clásico alemán en el templo del fútbol, Wembley. El partido fue intenso, emocionante desde el primer minuto. Dortmund, con Reus y Lewandowski, salió a presionar alto. Neuer salvó varias. El Bayern también tuvo las suyas. Robben, que hasta ese momento seguía cargando con el estigma del penal fallado un año antes, estaba teniendo un partido extraño, errático, nervioso. Varias jugadas suyas no salían. Muchos pensaban que sería otra noche frustrante, pero número. Esta vez, la historia se escribiría distinto. Minuto 60. Robben se escapa por la izquierda, encara al arquero y asiste a Mandžukić. Gol del Bayern. 1-0. Dortmund empata después con un penal convertido por Gundogan. 1-1. Tensión máxima. Minuto 89. Todo parecía encaminarse al tiempo extra, pero entonces aparece la jugada. Pase sutil de Ribéry. Robben controla con frialdad, entra al área, amaga entre dos defensas y toca suavemente con su zurda, cruzando la pelota.
El balón besa la red. ¡Gol! Gol de Arjen Robben, gol de la redención, gol de la historia. El estadio explotó. Robben, desbordado por la emoción, corrió con los brazos abiertos, gritando, llorando, liberando años de presión en un solo instante. El Bayern ganaba 2-1, campeones de Europa, y Robben por fin era el héroe, no el que falló, no el que se lesionaba, no el que desaparecía. Era el hombre que apareció cuando más lo necesitaban, que se cargó el peso de la historia al hombro y respondió con un toque perfecto. Esa noche cambió todo. Lo eligieron el jugador del partido. Los periódicos lo aclamaron, las redes se llenaron de elogios. Pero más allá del reconocimiento externo, Robben había ganado algo más importante: paz interior. Había cerrado su círculo, había borrado los fantasmas, había escrito su nombre en letras doradas en la historia de la Champions, y lo había hecho sin cambiar su estilo. La misma jugada, la misma pierna, la misma idea, pero ejecutada con una precisión que solo da la experiencia, el sufrimiento y el deseo de no rendirse jamás. Desde entonces, Robben dejó de ser el jugador que siempre hace lo mismo para convertirse en el maestro de lo inevitable. Y lo mejor estaba por venir. Después del gol en Wembley, Robben ya lo había ganado todo, pero no paró. Con el Bayern siguió dominando. Ganaron ligas, copas y supercopas. Temporada tras temporada, Robben seguía haciendo lo mismo, y seguía siendo letal. Su jugada era la misma de siempre. Recorte hacia adentro, zurdazo al segundo palo. Todos lo sabían. Ningún defensa podía detenerlo. Así de simple, así de espectacular. La dupla con Ribéry, conocida como Robbery, fue una pesadilla para cualquier defensa. Se entendían con solo mirarse. Uno desbordaba, el otro asistía. Eran imparables. Y cuando parecía que ya lo había hecho todo, llegó el Mundial de Brasil 2014. Países Bajos debutó contra España, la campeona del mundo, y la destrozó. 5-1. Robben fue una bestia, marcó 2 goles. En uno de ellos dejó atrás a Sergio Ramos como si no estuviera. Lo vimos volar por la banda, recortar, definir y gritar. Fue uno de los grandes momentos del torneo. Terminó el Mundial como uno de los mejores jugadores. Muchos creen que debió ganar el Balón de Oro, pero Robben nunca jugó por premios. Jugó para ser decisivo. Los últimos años de su carrera los vivió con inteligencia. Ya no corría igual, pero pensaba más rápido que todos. Su recorte seguía funcionando. Su zurda seguía brillando. Cuando se retiró, el fútbol perdió a uno de sus extremos más icónicos. Pero su jugada no se fue. Cada vez que un zurdo recorta desde la derecha y la clava al segundo palo, Robben está ahí. Cada vez que alguien gana haciendo lo mismo una y otra vez, Robben está ahí. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál es el gol de Robben que nunca vas a olvidar? ¿Qué sentiste viendo ese recorte imposible que todos conocían? Pero nadie frenaba. Deja tu comentario abajo. Queremos leerte. Queremos saber qué lugar ocupa Robben en tu historia con el fútbol. Y si esta historia te hizo recordar por qué amas este deporte, dale like, compartí con alguien que también lo admire y seguinos para más historias como esta. Porque Robben no solo jugó al fútbol, Robben lo convirtió en una sentencia, una zurda, un movimiento, una leyenda.